Les invito a ir a Romanos capítulo 12, desde el versículo 3. Hoy vamos a continuar con esta disertación, estudio y exposición de la carta de Pablo a los romanos. Vamos a continuar deleitándonos por medio de este estudio. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 3. Capítulo 12, desde el verso 3 hasta el verso 8, donde el apóstol Pablo dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Invoquemos el nombre de nuestro santo y buen Dios para que sea Él enseñándonos hoy. Padre nuestro, Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, nos acercamos hoy como congregación, aunque cada uno desde su lugar, a la distancia, utilizando estos medios electrónicos, nos acercamos delante de tu presencia todos juntos por medio de esta oración que estoy guiando para decirte: Padre Santo, gracias. Gracias, Dios, porque a pesar de que medio mundo está paralizado a causa de la pandemia, el día del Señor, tu santo día, el día de reposo, el día de gozo especial de la iglesia no ha cesado. Día de reposo viene tras día de reposo, y tu pueblo se goza en presentarse delante de ti, cada uno desde su casa, anhelando que llegue muy pronto en el día en el cual podamos nuevamente congregarnos juntos en un mismo lugar físicamente, como tu palabra nos manda. Mientras tanto, Dios, gracias porque tu misericordia ha sido muy grande, porque tú nos has guardado del mal, porque no has dejado que nuestros corazones se enfríen, sino que a pesar de que cada uno es un tizón ardiendo desde su casa, a través de este medio, guardamos tu santo día y tú no permites que nos enfriemos completamente. Oh Señor, te ruego que asimismo hoy por el Espíritu Santo uses este estudio, uses esta lección que vamos a estar viendo con el apóstol Pablo, que sea para la edificación de nuestras vidas, que sea para nuestro consuelo, que sea de confrontación y exhortación y edificación. Esto te lo rogamos, oh bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, ya nos estamos deleitando con el aspecto aplicativo que el apóstol Pablo da en esta epístola. Del capítulo 1 al capítulo 11 nos concentramos en el aspecto doctrinal. Hemos visto todo este cuerpo de doctrinas preciosas que el apóstol Pablo nos da. Y yo creo que todos nos hemos deleitado al comprender y profundizar en las doctrinas de la gracia. ¿Y a quién que sea cristiano no le gusta cuando el apóstol Pablo dice que nosotros somos justificados solamente por la fe, por esa fe que es un don de Dios, y que esta fe es el medio que la gracia de nuestro Dios utiliza para justificarnos, para reconciliarnos con el Padre?
Nos hemos deleitado con el apóstol Pablo al comprender las doctrinas de la gracia, que toda nuestra salvación depende de una sola cosa, y esta es de la gracia de nuestro Dios. Y realmente, cuando nosotros estudiamos estos primeros 11 capítulos de la carta de Pablo a los Romanos, nuestra alma se llena de consuelo, de confianza, de seguridad, de gozo, porque estamos seguros en Cristo. El apóstol Pablo nos dijo que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Solamente por la gracia de nuestro Dios, que nos fue dada por medio de la fe en Cristo, y que esa fe no era nuestro, sino un don maravilloso del amor electivo de nuestro Dios. El apóstol Pablo nos ha dicho que nuestro principal problema ha sido solucionado solamente por medio de la fe en Cristo, que nuestros pecados fueron perdonados una sola vez y para siempre, que hemos sido reconciliados con Dios una vez y para siempre, que la justicia de Cristo nos ha sido imputada, nos ha sido dada una vez y para siempre. Y luego Pablo va a decir que actualmente estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo de una vez y para siempre, que esta salvación que nos ha dado Dios por medio de Cristo es tan segura que Pablo dice, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Dios. Yo supongo que todos los cristianos, cuando leemos esto, nuestra alma se llena de mucho gozo y decimos, gracias Dios por esa salvación tan grande que nos has dado. Pero ahora el apóstol Pablo, a partir del capítulo 12, dice, bueno, estas doctrinas de la gracia no solamente traen gozo, estas doctrinas de la gracia no solamente deleitan la mente, estas doctrinas de la gracia nos llevan a una aplicación gozosa, a una aplicación práctica de todo esto que Dios ha realizado por el bien de su pueblo. Es decir, el que ha sido justificado por la sola fe vive como un justo. El que ha sido salvo vive como un salvo. Si bien es cierto que los reformados estamos convencidos que aquel que ha sido una vez salvo siempre será salvo, preferimos decir el que una vez ha sido salvo siempre será santo. Una vez salvo, siempre santo. Los reformados creemos en la doctrina de la seguridad de la salvación, pero preferimos llamarla la perseverancia de los santos. Es decir, el salvo es un santo y el santo persevera hasta el fin en la fe y en la santificación de su vida, porque le ha sido dado el Espíritu Santo, el cual persevera en él, haciéndolo cada vez más y más como Cristo. Por lo tanto, como es costumbre en las cartas de Pablo, inicia con una sección doctrinal y luego esta doctrina la conduce a una aplicación práctica, es decir, la ortodoxia conduce a la ortopraxis. La doctrina bíblica conduce a una práctica bíblica. Si la doctrina bíblica solo me conduce a especulaciones, elucubraciones, a discusiones por internet y mera teoría, entonces hay un problema o con la interpretación doctrinal o hay un problema en el alma de el que la cree. Ok, nos vamos a concentrar hoy en Romanos 12 desde el verso 3. Y vamos a estar viendo con el apóstol Pablo la humildad en el servicio
una marca del justificado por la fe. Humildes en el servicio, una marca del justificado por la fe. Y nos vamos a concentrar en 3 enseñanzas básicas que nos da aquí el apóstol Pablo. Versículo 3, el mandato de la humildad. Versículos 4 al 5, el fundamento de la humildad, la analogía con el cuerpo humano. Y versículos 6, 7 y 8, la práctica de la humildad a través de los dones. La práctica de la humildad a través de los dones. Leamos el versículo 3. En el verso 3 el apóstol Pablo dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Observemos que el apóstol Pablo empieza diciendo: digo pues. Revisemos brevemente ese pues. Ese pues es una conjunción de relación subordinada. ¿Subordinada a qué? Subordinada a lo que ya él dijo en el versículo 1 y en el versículo 2. Recuerden que ya aprendimos en el versículo 1 y en el versículo 2 que la justificación por la fe nos lleva a unas relaciones transformadas para con Dios. Que el justificado por la fe presenta constantemente su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que aquel que tiene una relación transformada con Dios por medio de la justificación por la fe, renueva constantemente su mente por medio de la meditación en la palabra, por medio de la acción del Espíritu Santo que nos lleva a pensar cada vez más y más en Dios. Y lo que Pablo dice en el versículo 3, cuando él dice: digo pues, es en consecuencia de esto que ya les dije en el versículo 1 y en el versículo 2, en consecuencia les digo. Y cuando él dice digo, esto es algo autoritativo. Estoy dando estas aplicaciones que impongo en la conciencia de cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo. Digo, les ordeno, les mando. ¿Con base en qué? Entonces Pablo dice: por la gracia que me es dada. Gracia, charis en griego, gracia, por la gracia que me es dada. De esta expresión gracia viene el don, viene la expresión que se relaciona con los dones, carismata, es decir, por el don que me ha sido dado por gracia. ¿Cuál es el don de Pablo? Ser apóstol. Por la gracia que me es dada, es decir, porque soy un apóstol, porque he sido dado como don a la iglesia y he recibido dones de esa gracia, y habiendo sido un perseguidor de la iglesia, un hombre miserable que se marca en lo que ya describí en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, un miserable digno del infierno. Pero la gracia de Dios me alcanzó, me dio la fe en Cristo y me puso como un don a la iglesia. Por esa gracia yo les ordeno y les digo: las doctrinas de la gracia conllevan a unas aplicaciones prácticas, y esta es otra de esas aplicaciones. Y él sigue diciendo: a cada cual que está en vosotros, dice Pablo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ese es el mandato aplicativo de Pablo. Es interesante ver que en el versículo 3 en griego, el apóstol Pablo utiliza 4 veces el verbo pensar. En nuestra traducción está una sola vez cuando él dice que piense de sí con cordura, pero en griego este verso contiene 4 veces el verbo pensar. ¿A qué nos lleva a pensar
cuando Pablo usa 4 veces el verbo pensar en el versículo 3? Bueno, nos lleva a meditar en el versículo 2. Recuerden que en el versículo 2 el apóstol Pablo dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Es decir, debemos meditar en Dios y debemos meditar en nosotros mismos. Debemos usar la palabra de Dios aplicada e interpretada por el Espíritu Santo para meditar en quiénes somos nosotros. ¿Qué es lo que la Biblia dice que nosotros somos? Y no hay que ir muy lejos. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo ya nos ha dicho quiénes somos nosotros y que meditando en eso traemos equilibrio a nuestras vidas y traemos moderación, equilibrio respecto a qué pensamos de nosotros mismos, cómo nos vemos. ¿Qué nos enseñó Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, 4? ¿Qué somos nosotros? Él dice, pecadores, pecadores. Y luego, capítulo 4, 5, 6, 7, capítulo 8, el apóstol Pablo nos ha dicho que somos ¿qué? Justificados. En los tiempos de la Reforma se acuñó una declaración en latín que decía simul justus et peccator. Simul justus et peccator, es decir, justos y pecadores a la vez. Y cuando meditamos en esto, entonces esto trae equilibrio a la imagen o al concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando estoy con una autoestima demasiado alta, pensando que soy el gran personaje de la iglesia de Cristo a causa de algunos dones especiales y visibles que me ha dado Dios, entonces el apóstol Pablo dice, oiga, vuelve a leer Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4. No se te olvide, tú eres un pecador. Pero cuando estoy cayendo en autoconmiseración y estoy pensando que soy más insignificante que una vil y rastrera cucaracha, entonces Pablo dice, recuerda lo que dije en el capítulo 7, recuerda lo que dije en el capítulo 8, justificado, estás en una nueva relación con Dios. Y cuando mantenemos este pensamiento en equilibrio, no vamos a caer en autoestima demasiado alta ni en autoconmiseración. ¿Cómo alcanzamos a tener esta valoración apropiada, equilibrada de nosotros mismos? El apóstol Pablo sigue diciendo, sino que piense de sí con cordura, equilibrio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Medida de fe que Dios repartió a cada uno no significa que Dios dio una cantidad de fe a una persona, dio una cantidad de fe más grande a otra persona, Dios dio una cantidad de fe inferior a otro. No. Más bien, el apóstol Pablo aquí está hablando es del patrón de la fe. El patrón de la fe, porque él está usando la expresión griega metrón, de donde viene metro. Metrón, es decir, nosotros tenemos una medida de fe frente a la cual medirnos, y esta es la fe salvadora puesta en Cristo, nuestro Redentor. Es decir, niño, joven, adulto, anciano, ¿has creído en Cristo? Bueno, esa es la fe, esa es la medida de la fe que te ha dado Dios. Has puesto tu fe en Él, has sido salvado. Entonces Pablo dice, debes tener un concepto moderado de ti mismo, porque ya tú eres valioso en el reino de Dios. Cristo te ha rescatado del mundo,
te ha trasladado al reino de la luz y te ha dado dones para que sirvas al cuerpo de Cristo. No importa cuánto tiempo llevas en la fe, desde el primer día en el cual pusiste tu fe en Cristo, el Señor te ha capacitado y te ha dado dones para que los pongas al servicio del cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo dice que esta fe en Cristo es mi patrón, es mi medida, esto me hace recordar que si tuve que depositar mi fe, que es un don del cielo, mi fe en Cristo, entonces es porque yo era un pecador, yo era un depravado, yo era un hijo de la ira de Dios, yo estaba apartado del Padre y entonces necesité poner mi fe en Cristo. Y luego Pablo pasa a explicarnos por medio del uso de los dones y la relación con el cuerpo, cómo mantengo esa humildad delante de Dios y delante de Cristo. Y este será nuestro segundo pensamiento, el fundamento de la humildad, la analogía del cuerpo humano. Miren lo que dicen los versos 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo, con el fin de ejemplificar, ilustrarnos y guiarnos a desarrollar esa vida de humildad cristiana que resulta de la comprensión y vivencia de las doctrinas de la gracia, ilustra las relaciones que se dan entre los miembros de la iglesia de Cristo con las relaciones que se dan en el cuerpo humano. Esta es una comparación y el apóstol Pablo nos dice que así como en un cuerpo humano hay una diversidad de miembros, cabeza, oídos, boca, nariz, manos, pies, igualmente, y es un solo cuerpo, igualmente la iglesia de Cristo es un solo cuerpo con una diversidad de miembros. Que aunque todos somos distintos en algún aspecto, en el color de la piel, en los trasfondos culturales, étnicos, educativos, sociales, económicos, y igualmente que en el cuerpo humano, el pie, si la vista detectó que por donde voy hay fuego o hay un precipicio y la vista le manda esa información al cerebro y el cerebro instantáneamente manda la señal a los pies para que desvíen su rumbo, porque de lo contrario todo el cuerpo se va a ir al precipicio o al fuego. Los pies no van a decir, no, yo voy a continuar por acá, a mí no me importa lo que los ojos vieron. No, los pies también actúan en favor del mismo cuerpo y entonces ellos se desvían. Que igualmente en la iglesia de Cristo, aunque está compuesta por muchos miembros diversos, con dones distintos, con capacidades distintos, al estar unidos místicamente al cuerpo de Cristo universal y al ser unidos al cuerpo local de miembros a través del bautismo y el pacto de membresía, de manera que no se trata de muchos miembros donde cada quien está haciendo lo que bien le parezca, sino que así como en el cuerpo, cada miembro está trabajando en beneficio del resto del cuerpo. Que ningún miembro trata de irse por su propio lado o rumbo, sino que todos se sujetan a la única cabeza que es Cristo. Entonces el apóstol Pablo lo que nos quiere decir es que cuando nosotros meditamos en la diversidad y unidad que hay en el cuerpo de Cristo, bueno,
es preciso aclarar que cuando hablamos aquí de diversidad, no nos referimos a esa diversidad de género de la cual se está hablando hoy, sino de la diversidad que se da en los dones y capacidades que cada miembro tiene, que a pesar de esa diversidad, así como en el cuerpo, las manos, los pies y cada uno de los miembros actúa en beneficio del único cuerpo, asimismo cada uno de los miembros del cuerpo local de Cristo, en obediencia a la cabeza que es Cristo, actúa en unidad y en unión al resto del cuerpo, tratando de alcanzar los propósitos que Cristo mismo ha establecido para la iglesia universal y la iglesia local. Y estos versos resaltan algunas verdades que las voy a repetir porque quiero que queden bien incrustadas en nuestro ser. Primero, algo que Pablo nos deja ver es que así como todos los miembros de un cuerpo dependen del resto de los miembros, así como las manos dependen de la cabeza, así como la vista depende del resto del cuerpo, igualmente cada miembro de la iglesia de Cristo depende del resto de los miembros. No somos entes individualistas, autosuficientes. No, lo que Pablo dice aquí es que la humildad cristiana se conserva cuando somos conscientes de esa interdependencia. Segundo, en esta analogía se deja ver la unidad de la iglesia. Somos un solo cuerpo. Y tercero, se deja ver la pluralidad de sus miembros y la diversidad de funciones, que es nuestro final aspecto o pensamiento que vamos a estar viendo hoy, versos 6, 7 y 8. La práctica de la humildad a través de los dones. Miren lo que dice Pablo en la primera parte del versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es decir, cada miembro de la iglesia de Cristo ha recibido dones, carismata, dones del Espíritu para que ejerza una función vital, fundamental en el cuerpo. Que no somos llamados a ocupar un puesto vacío, un puesto pasivo dentro de la congregación, que somos justificados por la fe, somos redimidos por Cristo y somos incorporados a una iglesia local para que cada uno de los miembros, no importa si es joven, no importa si es adulto, no importa si es anciano, no importa cuánto tiempo lleva en la fe, que cada uno cumpla una o varias funciones dentro del cuerpo, así como cada miembro de nuestro cuerpo no es inoficioso. Pensemos en una parte de nuestro cuerpo que consideremos como si fuera insignificante. Pensemos en las cejas. Bueno, Dios no las puso allí únicamente para que las damas les apliquen algo para que puedan relucir. No, ellas cumplen una función dentro del cuerpo, protegen. Cada miembro del cuerpo humano tiene una función vital, especial. Igualmente en la iglesia. Esto es lo que Pablo está diciendo, de manera que teniendo diferentes dones, cada quien ha recibido un don de la gracia. Y luego Pablo nos explica algunos de estos dones. Bueno, él aquí menciona 7 dones. Y yo creo que estos 7 corresponden a 2 categorías. Una es la que se relaciona con los dones del hablar y otros con los dones del servicio. Y Pablo aquí nos da 7. Se los voy a mencionar y explicar brevemente. El apóstol Pablo dice que algunos
en la iglesia han recibido el don de profecía. Dice él, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Recordemos que al principio de la iglesia cristiana, algunos miembros recibían el don de la profecía, es decir, la capacidad de hablar por el Espíritu Santo mensajes de Dios. Este era un don complementario al don de enseñanza y al don de la predicación. Esta persona hablaba directamente mensajes del cielo, dando instrucciones congregacionalmente o eventualmente directamente a algunas personas. Por cierto, Pablo en primera a Corintios enseña que de los dones relacionados con las lenguas, profecías e interpretación, con el hablar, él dice que el don de profecía es el más apreciado porque es el que más edificación da. Y este don, por cierto, formó parte de aquellos que cesaron una vez la palabra se completó con el Nuevo Testamento. No obstante, hoy día la profecía sigue edificando a la iglesia, especialmente por medio de los pastores, maestros y predicadores. Siempre que estamos exponiendo la Biblia, el apóstol Pedro nos dice que estamos exponiendo la palabra profética más segura. Así que la profecía sigue bendiciendo hoy al pueblo de Dios. Pero Pablo dice, si el de profecía, entonces úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, no lo hagas con miedo, no lo vayas a hacer con duda, pero no lo hagas con arrogancia. Hazlo con responsabilidad, conforme a la fe que tienes en Cristo y conforme al conjunto de doctrinas que llamamos la fe cristiana, que no te salgas de ese marco. Luego Pablo explica que hay otro don, o más bien yo le voy a llamar una categoría de dones que se llama servicio. Dice él, o si de servicio en servir, porque el don de servicio no es uno solo, sino que incluye una gama, una diversidad de servicios en la iglesia. El apóstol Pablo utiliza, cuando dice servicio, el término griego diaconía, lo cual inmediatamente nos lleva a pensar en los diáconos. Los diáconos que ejercen bien el diaconado son un don de Cristo para la iglesia, y ellos mismos tienen ese don, y el mandato que da Pablo es que sirvan, o si de servicio, que sirvan, es decir, cultiven cada vez más ese don que el Espíritu Santo les ha dado, de manera tal que puedan servir efectivamente a la iglesia. Pero no se trata únicamente de los diáconos. Incluso en la Biblia a los pastores se les considera diáconos, en el sentido de que ellos sirven a la iglesia, no a través de las mesas, sino por medio de la predicación. Pero pensemos en este don de servicio. Este don de servicio implica a aquellos hermanos que atienden en la puerta, los ujieres. Ellos están sirviendo a la iglesia. Las hermanas y hermanos que hacen el aseo, ellos están sirviendo. Ese es un don. Los hermanos o hermanas que arreglan el templo, las flores, la cena, que sirven el refrigerio, todo eso se incluye dentro del don de servicio, y muchos aspectos más. Sigue diciendo Pablo, el que enseña en la enseñanza, es decir, si Dios te ha dado el don de la enseñanza, cultívalo. ¿Cómo? Prepárate, adiéstrate en esa función docente, empieza a enseñar a otros. Enséñale a tu esposa, enséñale a tus niños, enséñale a tus padres, empieza a
cultivarlo, y por cierto, este es uno de los dones más necesitados en todos los tiempos de la historia de la iglesia de Cristo, más en este tiempo, porque el Señor está trayendo mucha gente a nuestra congregación, y esta gente necesita instrucción, y los pastores no podemos atenderlos completamente a todos. Y cuán bueno es que cada uno de los dones que el Señor ha dado, dones de enseñanza a los miembros, a los hermanos y hermanas de nuestra congregación, haga lo que dice Pablo: enseñen, prepárense, cultívenlo. Y continúa Pablo: el que exhorta en la exhortación. Aquí el verbo griego es parakaleo, que está asociado con paracleto. Parakaleo significa alentar. Hay unos que tienen el don de alentar, que tienen el don de exhortar, que tienen el don de consolar, que tienen el don de conciliar, que tienen el don de condolerse. Y esto puede estar en el pastor, que cuando él está predicando lleva consuelo a las vidas, pero a la misma vez algunos miembros, muchos miembros de la iglesia pueden tener estos dones de traer palabras de consuelo a sus hermanos en la fe, de darles una palabra de compasión, una palabra de empatía, de identificarse con los que sufren, e indudablemente esto incluye la consejería bíblica, que es un espacio para ayudar al resto. En la Biblia de Bernabé se nos dice que era hijo de consolación, es decir, que este hombre tenía este don. Y sigue Pablo: el que reparte con liberalidad. Recuerden, aquí Pablo está hablando de ¿qué? De dones espirituales, dones como los que se mencionan en Primera a Corintios, dones como los que se mencionan en Efesios. Es decir, que el Espíritu Santo a algunos miembros, a muchos miembros, les da el don de repartir. Qué don tan raro, ¿no? Bueno, las personas quisieran tener el don de ser pastor, el don de predicar, algunos el don de las lenguas, el don de la profecía, el don de hacer milagros, pero tal vez pocos desearían tener el don de repartir. Pero este es un don. Literalmente significa el que tiene el don de socorrer a los necesitados. Que el que tiene ese don, que lo cultive. ¿Cómo? Dando con generosidad. Dice Pablo, con liberalidad, sin escatimar nada, con sinceridad, sin motivos ulteriores. Sigue diciendo Pablo: el que preside con solicitud. Es decir, hay hombres llamados para ser presbíteros, es decir, ancianos que guían, ancianos que dirigen a los cuerpos locales de la iglesia de Cristo. En la Biblia también se les llama episcopos, aquellos que sobreven, aquellos que supervisan, aquellos que presiden a la iglesia. Y el apóstol Pablo, cuando dice con solicitud, el que preside, el que tiene ese don con solicitud, lo dice así porque la función de guiar, de liderar, de presidir en el pueblo de Dios es de tanta responsabilidad que es posible que algunos se sintieran tentados a abandonarla, porque el reto es muy grande. Y por eso Pablo les anima diciéndoles: presidan, lideren con solicitud, diligentemente. Y Pablo concluye con otro don: el que hace misericordia. Él dice: el que hace misericordia con alegría. Y esta es una capacidad especial que el Espíritu Santo da para que algunos miembros, muchos miembros del pueblo de Dios muestren la misericordia de Dios, que la muestren a los
sufridos, que la muestren a los enfermos, que la muestren a los ancianos, a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a los extranjeros de la iglesia. Y Pablo dice, hágalo con alegría, no mezquinamente, hágalo con gozo, que cuando usted vaya a visitar a ese hermano extranjero o pobre o huérfano o viuda o enfermo, usted le lleve palabras de consuelo, palabras de esperanza que lo anime. Bien, deseo finalizar antes de las aplicaciones conduciéndoles a unas relaciones con los dones de 1 Corintios y de Efesios. El apóstol Pedro también habla algo sobre los dones, pero nos estamos concentrando en lo que dice Pablo sobre este tema. Primero, como se han dado cuenta, la lista de dones carismata de Pablo en Romanos es la menos conocida de las 3 que nos dio Pablo. ¿Por qué será? Bueno, porque los dones de 1 Corintios y de Efesios son dones más llamativos, atractivos, visibles. Los dones que menciona Pablo en Romanos no lo son tanto. Oh Señor, dame el don de servir. Señor, quiero tener el don de dar. Eso es muy raro que pase hoy. Segundo, las 3 listas coinciden en que la fuente de los dones se encuentra en Dios mismo. Que estas no son capacidades innatas que surgieron de mi buen, piadoso y santo corazón. No, estos dones son dones de Dios, que Dios es el que los da a los cristianos. Por lo tanto, queda excluida toda jactancia. En Romanos es el Padre quien los da. En 1 Corintios es el Espíritu Santo quien los da, y en Efesios es Jesús quien los da. Y aquí vemos a la Trinidad actuando, dando los dones al cuerpo de Cristo. Tercero, en las 3 listas se deja ver que el propósito de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo, que no es para mi uso y deleite personal, sino para edificar al resto del cuerpo. Cuarto, en las 3 listas se deja ver la variedad de dones que el Señor otorga a la iglesia, y la variedad se deja ver en que algunos dones que Pablo menciona en Efesios no los incluye en 1 Corintios, y algunos que menciona allí no los menciona en Romanos, lo cual nos deja ver que los dones el Espíritu Santo los va dando, y Él puede dar incluso más dones, o más bien, Él está dando dones que se incluyen dentro de estas categorías. No es tanto un don, sino categorías de dones, y que el Espíritu Santo los va dando a los miembros de acuerdo a la necesidad que la iglesia local tiene. Obviamente no vamos a decir que de acuerdo a la necesidad que tenemos hoy en este tiempo de pandemia, alguien recibió el don de detectar quién tiene el coronavirus. Eso es ir ya a la ridiculez, pero el Espíritu Santo sí está dando variedad de dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Y deseo terminar ya con unas aplicaciones. Lo primero que debemos aplicar a nuestras vidas es que la renovación de nuestra mente, de la cual Pablo habló, debe conducirnos necesariamente a relaciones cristianas transformadas. Ya no nos basamos en el orgullo. Cada día somos conscientes de que todo lo que somos es por la gracia de Dios. Que una mente renovada mata el orgullo. Una mente renovada mata la arrogancia. Que no importa cuál sea la función que tenga en la iglesia, si es visible o no, si causa admiración o por el contrario no llama la
atención, que los dones que me ha dado Dios son una dádiva, no para mi orgullo, sino para servir a los santos, porque nada es mío, dice el apóstol Pablo. Una segunda aplicación que debemos extraer se relaciona con el sentido corporativo, con el sentido comunitario e interdependiente de la iglesia. La Biblia nos compara con un rebaño de ovejas. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. La Biblia no nos compara con las cabras. Las cabras tienden a ser más independientes, a saltar de un risco a otro risco en medio de las agrestes montañas. Las ovejas no, ellas andan juntas, comen juntas, duermen juntas, beben agua juntas, son reunidas en el redil juntas, de manera que el verdadero creyente siempre busca la compañía, la permanencia, la unidad con un redil de Cristo, y estando en el redil, cada una se apoya y apoya a las demás, se apoya en el resto y apoya al resto. ¿Cómo? Usando los dones, usando las capacidades que han recibido por pura gracia. Y deseo finalizar con una tercera aplicación, y esta se relaciona con el descubrimiento de los dones. ¿Cómo saber cuál es el don o la capacidad espiritual que Dios me ha dado para bendecir a la iglesia? Bueno, voy a darles resumida y rápidamente algunos pasos para que usted descubra cuál es el don que le ha dado Dios. Vuelvo a insistir, es imposible que alguien diga, es que yo no tengo don. Todos tenemos dones. Lo primero que debe hacer es ore mucho. Ore para que Dios ponga en usted el deseo de servir. Segundo, esté atento a las necesidades que hay en la iglesia, necesidades en los hermanos. Por ejemplo, en nuestra congregación están naciendo muchos niños. Podemos preguntarnos, ¿cómo hacemos para ayudar a los padres? ¿Cómo ayudar a la mamá después del parto y en el tiempo de recuperación? ¿Cómo puedo organizar un grupo de profesionales de la iglesia que ayuden a estos padres en la educación de estos niños? Tercero, involúcrese en el servicio hacia el cual se siente atraído. Ese puede ser un indicador del don que le ha dado Dios. Y cuarto, continúe orando y sirviendo hasta que Dios le dé la confirmación. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, deseamos darte gracias por este estudio, por esta exhortación, por esta aplicación que hace el apóstol Pablo de las doctrinas de la gracia. Concédenos, oh Dios, que tu Espíritu Santo aplique a nuestras vidas esto, y que a partir de hoy, si no lo hemos estado siendo, que seamos instrumentos de bendición para la iglesia local en la cual tú nos has puesto. No importa si somos niños, si somos jóvenes, adultos o ancianos. Oh Señor, que meditemos en nosotros mismos, que meditemos en ti, que tu palabra nos lleve a una transformación plena y que esto nos conduzca a servirnos humildemente los unos a los otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.